Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 38. Enfermedad de Ezequías. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te alabamos, querido Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y te pedimos en este momento que la presencia de tu Santo Espíritu esté en nuestro medio, para que al abrir la Escritura podamos entender tu palabra y podamos guardarla en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tus bondades, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 38 de Isaías nos lleva a un tema que aún nosotros hoy queremos experimentar y explicar: la sanidad de las enfermedades. El enfrentar la muerte, Dios hizo un milagro de salvar al pueblo del asedio de Asiria. Su mano poderosa pudo librarlos. Dios peleó la batalla por el pueblo, pero ahora se habla de una batalla personal. Y Dios también obra para llevarnos a la victoria personal. La primera parte de este capítulo 38 de Isaías nos lleva a un tema muy interesante, que es la enfermedad de Ezequías, que está entre el versículo 1 hasta el versículo 8. Ahora, nosotros encontramos en el versículo 1 el más significativo de todo el capítulo. Leamos. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y el profeta Isaías, hijo de Amós, vino a él y le dijo: Esto dice Jehová: ordena los asuntos de tu casa, porque vas a morir, ya no vivirás. Aquí hay varios elementos que debemos considerar. Número 1, en aquellos días. Estos fueron los días después del triunfo contra Sennacherib, los días en que la victoria se celebraba y el nombre de Dios era exaltado. Era el tiempo de celebración, tiempo de reconciliación con Dios. En esos días vino una enfermedad sobre el rey. Número 2. Las enfermedades son el pan diario en nuestro mundo contaminado por el pecado. La enfermedad siempre será el resultado o las consecuencias de la maldad que existe a nuestro alrededor. Ahora, el capítulo no nos habla de qué tipo de enfermedad tenía Ezequías, pero era una enfermedad de muerte. A veces en la enfermedad lo que más anhelamos es la sanidad, pero a veces la sanidad no es la solución. Esta es una de las más grandes paradojas de este mundo infestado por el pecado. Muchas personas suponen que si uno es un hijo fiel a Dios y cumple fielmente los mandamientos divinos, que la enfermedad o el dolor o la muerte no aparecerán en su vida. Y cuando ella llega, pues Dios interviene y sana. Pero a veces las cosas no son así. La historia de Job nos enseña que la enfermedad puede venir como resultado de un ataque directo del enemigo para hacernos dudar del amor de Dios y darle la espalda al Creador. Otras veces las enfermedades son adquiridas por nuestros malos hábitos de vida, y otras veces la enfermedad es el resultado de la herencia. Pero lo que todos anhelan es que Dios venga, intervenga y seamos sanos. Pero a veces no ocurre así. En tercer lugar, al analizar, este es el caso de Ezequías. Dios le dijo: prepárate porque vas a morir. Tu enfermedad sí es de muerte. Que Dios tan misericordioso le avisa a Ezequías: mira, arregla tus asuntos familiares, pon tus asuntos al día que vas a morir. Dios podía haber enviado un mensaje diciendo: mira, te voy a sanar, mira, te voy a quitar esta enfermedad, tranquilo, te vas a sanar. Pero la vida es un don de Dios.
Él es el dueño de la vida y Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Creemos esto de verdad? ¿Tenemos tanta confianza en Dios como para esperar que Él haga su voluntad? Puede ser que no entendamos todo lo que pasa, puede ser que no veamos el panorama claro, pero ¿confías en Dios? El Señor haga su voluntad. ¿Entendemos lo que eso significa? A veces cuando oramos por los enfermos parece que le damos órdenes a Dios y queremos que la persona sea levantada de su lecho, pero ¿es lo mejor para él? Con respecto a este tema, Elena de White explica lo siguiente. Cuando acudimos a Él debemos orar para que nos permita comprender y realizar su propósito y que nuestros deseos e intereses se pierdan en los suyos. Debemos reconocer que aceptamos su voluntad y no orar para que Él nos conceda lo que le pedimos. Es mejor para nosotros que Dios no conteste siempre nuestras oraciones en el tiempo y la manera que nosotros deseamos. Él hará para nosotros algo superior al cumplimiento de todos nuestros deseos, porque nuestra sabiduría es insensatez. Esto está en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 212. Y con respecto a algunos que en el lecho del enfermo hacen promesas, ella comenta: hemos observado ansiosamente a los que nos fueron devueltos, por así decirlo, de entre los muertos. Hemos visto a algunos de estos, especialmente jóvenes, que recobraron la salud. Entonces se olvidaron luego de Dios, se entregaron a una vida disoluta, ocasionaron así pesar y angustia a sus padres y a sus amigos, y avergonzaron a aquellos que temían orar. No vivieron para honrar y glorificar a Dios, sino para maldecirlo con sus vidas viciosas. Este está en el mismo libro, página 213. A veces, hermanos, es duro decirlo, pero a veces la sanidad no es la mejor opción. A veces Dios nos llama y nos dice: es mejor que te prepares para morir. Arregla tus asuntos, pon tu casa al día. Esa fue la experiencia de Ezequías. Y si hubiese muerto allí, su historia había sido intachable. Pero cuando se le prolongó la vida, su historia quedó manchada. Pero hizo esto que no le agradó al Señor. Ese es el resumen de la historia de un hombre como Ezequías. En cuarto lugar, los que vivimos sabemos que hemos de morir. El Señor nos dice que pongamos nuestros asuntos en orden, pongamos nuestros asuntos al día. Cada vez que salimos de nuestras casas para enfrentar los asuntos cotidianos, debemos tener nuestros asuntos al día con Dios, porque muchos que salen no regresan. Dios te pide que mientras estés vivo, pon tus asuntos al día. Dios te da este tiempo de gracia para que arregles tus asuntos, porque cuando mueras ya no hay más oportunidad, ya no hay manera de volver atrás, ya tu situación quedó definida para siempre. Ezequías escucha el mensaje de parte de Dios por boca del profeta Isaías, y entonces su mente se eleva en oración pidiendo sanidad. Sigamos estudiando Isaías capítulo 38, los versículos 2 y 3. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: Jehová, te ruego que recuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto. Aquí hay varios elementos. Número 1, Ezequías reclama a Dios que no le permita vivir. Ezequiel le pide que le diera más vida. Al parecer tenía unos 40 años de edad. Le parecía muy poco tiempo de vida. Señor, hay mucho que vivir, hay mucho para hacer. Ahora, en segundo lugar, en esta oración no dice: pero que sea de acuerdo a tu voluntad. Él quería la sanidad. Algo que debemos tener en cuenta es que si oramos a Dios, Él puede hacer por nosotros lo que no haría si no orásemos. Al pedir una sanidad, debemos hacerlo con un espíritu sumiso. Solo Dios sabe si esa respuesta a la petición
sería para bien de los que le ruegan. Lo interesante es que Dios le contesta y le concede 15 años más de vida, versículos 4 y 5. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y dile a Ezequías: Jehová Dios de tu padre David dice así: He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Las lágrimas del rey conmovieron al Señor y Él contesta su oración concediéndole más tiempo de vida. A veces Dios nos permite pasar por ciertas circunstancias para que entendamos cuál es el mejor camino que debemos elegir. Y no solo contesta de manera positiva, sino que además le da una señal, hace retroceder la sombra en el reloj de arena. Veamos los versículos 7 y 8. Esto te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré regresar la sombra 10 grados más de los grados que ya ha descendido en el reloj de Acaz. Y volvió el sol 10 grados atrás, sobre los cuales ya había descendido. La señal dada antes del sanamiento tenía el propósito de fortalecer la fe del rey y la de su pueblo. Esta señal era la más difícil de todas. El reloj de sol proyecta su sombra y va avanzando a medida que el día avanza, pero hacer que la sombra del reloj retrocediera era algo sumamente extraordinario. Esto demuestra lo maravilloso y bondadoso que es Dios con nosotros. Esta historia nos fue dejada para que entendamos que los caminos de Dios son mejores que nuestros caminos. Dios contesta las oraciones, Dios escucha nuestras oraciones, Dios hace lo que en su sabiduría considera lo mejor para nosotros. La experiencia de Ezequías nos muestra un Dios que está cercano al hombre, que interactúa con el hombre. Dios no está lejano de nuestras necesidades. Dios no está ausente de nuestros problemas. Allí está siempre para salvarnos. En los versículos 9 al 22 del capítulo 38 de Isaías se registra un poema que escribió Ezequías en el que se refiere a su experiencia. La primera parte de este canto son los versículos 9 al 14 y se refiere a su reacción ante el anuncio de su muerte. Leamos el versículo 9. Escrito de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Ezequías escribe un poema sobre la vivencia de un hombre que, frente a la muerte, pide fervientemente que se le conceda vida y su oración es contestada. Es posible que no se haya mencionado detalles de carácter más personal a fin de que el poema fuera apropiado para el uso litúrgico. El rey enfermó y sanó. Es una experiencia única. Versículos 10 y 11. Yo dije: en la mitad de mis días me iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Y dije: no veré allá en la tierra de los vivientes, ya no veré más a los hombres entre los moradores del mundo. ¿Cómo morir si estaba joven y tenía mucha vida por delante y muchos planes? Sabía que su muerte ya no tendría más oportunidad para hablar con Dios, ya no podía comunicarse ni con Dios ni con los familiares que estén vivos. Esto claramente nos muestra lo que significa el estado de los muertos. Es de total inconsciencia. No hay nada que quede vivo de Ezequías que insinúe que va a ir al cielo a rodearse de ángeles y a ver a la tierra y ayudar a sus familiares. Por el contrario, va a un lugar de total silencio. Entonces cuenta su clamor, su llanto ante la noticia. No parecía resignarse a la realidad de su muerte. Versículos 13 y 14. Yo clamo hasta la mañana. Él, como un león, muele todos mis huesos. De la noche a la mañana terminarás conmigo. Como la grulla y como la golondrina, me estoy quejando, gimo como la paloma y alzo hacia lo alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Ezequías se siente impotente ante la muerte. Esto lo ve inevitable y entonces desea reconciliarse con Dios. Entonces, como una grulla solitaria, clama a Dios y pide liberación del terror de lo que cernía sobre él.
En esa oración usa la palabra fortaléceme, que es como un gemido que significa sé tú mi fiador. La figura es la de un deudor que se encuentra a merced de un acreedor exigente. La muerte le exige a Ezequías el pago inmediato, pero el rey le pide a Dios que lo rescate de ese acreedor exigente. En los versículos 15 al 20 describe a Dios que escucha su oración y responde. Leamos el versículo 15. ¿Qué diré? Él me lo dijo, Él mismo lo hará. Andaré humillado todos mis años a causa de la amargura de mi alma. Algunos han sugerido que se refiere a la sorpresa del enfermo por los repentino restablecimiento de su salud. A quien le faltan palabras para expresar agradecimiento a Dios, va a aprender a esperar en Dios y en su dirección. Sigamos con los versículos 16 y 17. Señor, por estas cosas los hombres viven, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí gran amargura me sobrevino en la paz, pero a ti te agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. El hombre vive por la palabra de Dios. Cuando Ezequías encontró la salud corporal, también experimentó la salud espiritual. El Señor le dio al rey mucho más de lo que pedía. Había encontrado la paz y también el Señor le concedió el perdón de los pecados. Versículos 18 al 20. Pues el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán en tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salva, por eso tocaremos nuestros instrumentos y cantaremos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Aquí Ezequías vuelve a tocar el tema del estado de inconsciencia en la muerte. Allí en el sepulcro no podrá alabar al Señor, porque los muertos ya no cantan, ya no alaban, ya no oran. Pero ahora que está vivo, le alabará, le glorificará, testificará por concederle un tiempo más de vida. Y entonces se registra algo interesante en los versículos 21 y 22. Dice, y había dicho Isaías, tomen una masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Hay algo interesante. Dios puede sanarnos sin la intervención de nadie ni de nada, pero a veces Dios usa tratamientos sencillos o remedios naturales para que seamos sanados de las enfermedades. El usar los remedios o tratamientos médicos no demuestra falta de fe. Por el contrario, negarse a hacer el tratamiento es presunción y revela una falta de buen juicio. Pero el texto dice que el rey pidió una señal. Isaías le había dicho que en 3 días se levantaría y podría subir al templo a adorar. Pero el rey pide una señal que Dios le concedió para fortalecer su fe. Y por este medio el pueblo de Judá llegaría a entender que Dios es quien obra y Dios en verdad está activo y desea salvarnos del pecado y la muerte. Apreciado amigo y hermano, si Dios viniera hoy y te dijera, arregla tus cosas que debes morir, ¿qué cosas tienes pendientes? ¿Qué deberías arreglar para asegurarte la salvación? ¿Qué asuntos debes arreglar? ¿Cómo enfrentarías la noticia de muerte? Es en esta situación cuando las prioridades se ponen en orden. Es allí donde queremos reconciliarnos con nuestra familia, arreglar nuestra vida espiritual, tener paz con Dios y los que nos rodean. ¿Sabes? La mayoría no tiene la oportunidad de arreglar las cosas. Muchos mueren y ni siquiera se dieron cuenta que se murieron. Entonces, ¿por qué más bien no vivimos con nuestros asuntos arreglados con Dios y la familia? Tengamos todo al día como si fuéramos a morir hoy y proyectemos nuestros planes como si viviéramos 100 años. Y recuerda, acude al Señor, espera en Él. Esta será la mejor garantía de vida
que podamos tener. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.